Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarles. Mi nombre es Geraldine Sánchez Morales y el día de hoy soy la facilitadora del módulo de Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación. Nuestro módulo va a estar contenido por el concepto de igualdad y no discriminación, acciones afirmativas, criterios diferenciadores, los tipos de discriminación que hay, la interseccionalidad, qué son las normas jus cogens y el derecho a la igualdad de género. Para esto, para poder tener como una claridad de lo que vamos a abordar en específico sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación, vamos a hacer un breve recorrido sobre los conceptos que ustedes ya han manejado previamente, que es el de derechos humanos. A ver, es importante entender que la igualdad es un elemento crucial dentro de los estudios de los derechos humanos. Los derechos humanos entendidos como esas prerrogativas inherentes a la naturaleza humana, cuyo inicio, fuente de las mismas es la dignidad humana, el valor intrínseco que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas, sin importar la nacionalidad, nuestra identidad de género, la orientación sexual, cada una de estas categorías que nos hacen personas. Tenemos que tener claro que cuando hablamos de derechos humanos, dentro de este grupo no hay una jerarquía de los mismos. Y tampoco los derechos humanos son absolutos. Como toda regla, tiene excepciones. Hay derechos humanos que por la magnitud de los mismos, por la vinculación que tienen para el ejercicio de otros derechos, no es que entren en un campo de superioridad, pero sí entran en una protección especial. Y dentro de este pequeño grupo de derechos humanos encontramos el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Este jurídicamente tiene unas categorías muy particulares, porque dentro del derecho internacional público o el derecho internacional de los derechos humanos, encontramos que la igualdad tiene tres elementos cruciales. Uno, que es un derecho; dos, que es un principio rector; y tres, que es una garantía. Es decir, hablamos de un principio porque su trascendencia jurídica, social, política, impacta en todos los demás derechos, a nivel interno y a nivel internacional. Esto es crucial porque, al igual que el derecho a la vida, que es indispensable para que se pueda ejercer otro tipo de derechos, el derecho a la igualdad es crucial y fundamental para el ejercicio de otros derechos. Recordemos que una de las características de los principios de los derechos humanos es la interdependencia. Bueno, cuando está en juego el derecho a la igualdad y a la no discriminación, no únicamente se violenta este derecho, sino se pueden violentar muchos otros dependiendo las circunstancias o los hechos que estén dentro de análisis. También se dice que es un derecho porque es absolutamente necesario que se garantice por parte de los estados para este goce efectivo y universal de los demás derechos. Y establece que es una garantía porque su ejercicio como tal genera una consideración de respeto, de no promover el Estado a través de sus autoridades acciones o actos que generen obstáculos para ejercer los derechos humanos. Además, el Estado tiene que armonizar de tal manera, adecuar todo su aparato gubernamental, no solamente el marco jurídico, sino todo esta maquinaria institucional para que podamos hablar de un ejercicio real del derecho a la igualdad y a la no discriminación. La discriminación es algo que
va lamentablemente muy emparejado cuando hablamos o cuando se estudia el derecho a la igualdad y a la no discriminación. La discriminación va a ser este lado negativo. Imaginemos que cuando hablamos del derecho a la igualdad hablamos de dos caras. Estas dos caras, una por un lado está el lado positivo es la igualdad, mientras que el lado negativo es la discriminación. Y aquí hay que poner mucho énfasis porque el estudio del derecho a la igualdad y a la no discriminación ha tenido un boom sorprendente dentro de los últimos 30 años. Esto quiere decir que los organismos protectores de derechos humanos, los órganos jurisdiccionales, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha desarrollado una jurisprudencia alrededor del derecho a la igualdad y a la no discriminación que ha avanzado sustancialmente en estos últimos 30 años y les ha dado otras categorías. Y hemos escuchado en muchos espacios conceptos que no necesariamente recaen en la discriminación ni necesariamente recaen en la igualdad. Y esto obedece precisamente a uno, desconocimiento y dos, entender que este derecho ha sido desarrollado jurisprudencialmente de una manera gigantesca. ¿Por qué hago estas dos menciones? Miren, cuando hablamos del derecho a la igualdad, tradicionalmente se cree, se concibe, pensamos desde un pensamiento tradicional, desde un pensamiento, llamémoslo, lógico-matemático, en donde históricamente nos han dicho que 2 más 2 es igual a 4. Pero la igualdad en las ciencias sociales, específicamente cuando abordamos los derechos humanos, nos damos cuenta que no es así. O sea, no necesariamente una circunstancia va a requerir o se desea o es deseable que se aborde de una manera tradicional el estudio del caso concreto. Les pondré un ejemplo para que vean más o menos de qué estoy hablando. Miren, tradicionalmente cuando hablamos del derecho a la igualdad de género, que es una rama del derecho a la igualdad y también es un derecho humano autónomo, que tiene, el derecho a la igualdad tiene características muy particulares, vemos imágenes en donde vemos las imágenes de las escaleras y un árbol y manzanas, ¿no? Entonces dicen, la igualdad son dos escaleras en un mismo piso, alcanzando un mismo manzanero, pero en algunas partes del manzanero va a haber más manzanas y en la otra menos manzanas. Y dicen, eso es igualdad. O sea, este esquema de escaleras de caracteres similitudes. Y luego dicen la equidad, ¿no? La, un, una escalera pequeña, pero el manzanero inclinándose con más manzanas hacia estas personas que están dentro de una escalera pequeña. Y en muchos discursos ustedes seguramente han escuchado que eso es como lo ideal. Y las desigualdades, ¿no? Pues, escaleras completamente disparejas con un manzanero completamente rígido. Pero la realidad es que el derecho a la igualdad no va de esa manera. El derecho a la igualdad es la aspiración real de los derechos humanos que busca analizar las características específicas de las personas que están requiriendo protección y que entender que existe un contexto social, político, económico que está impactando a esta persona o a un grupo de población y que impide que ejerzan sus derechos humanos. Y ahí es donde la discriminación juega un rol, pues lamentablemente importante, porque cuando no tomamos en cuenta
las circunstancias de las personas, desde la posición de las personas, no desde la creencia o nuestro constructo de lo que las personas deberían ser o deberían tener, pues entonces generamos actos que excluyen, restringen el ejercicio de los derechos humanos. La discriminación la podemos encontrar en conceptos muy amplios, en distintos instrumentos internacionales, en recomendaciones y observaciones de comités, pero a mí me gustan mucho las que maneja la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos, incluso les puedo mencionar el caso de Azul Rojas Marín contra Perú, que es una sentencia paradigmática en donde desarrolla nuevamente el derecho a la igualdad y a la no discriminación y se pronuncia como derechos violados autónomos, ¿no? Siempre les digo, van como vinculados, pero en esta ocasión hizo un análisis autónomo de estos dos derechos y precisamente de estas prácticas sociales y culturales dentro de una región que impactaba el ejercicio de los derechos humanos de la señora Azul Rojas Marín. Y bueno, la discriminación va a ser siempre en detrimento de las personas y basados en estas diferencias inherentes a la propia dignidad, a la propia humanidad de las personas. Y por lo tanto, para evitar estas diferencias arbitrarias, basados en estas categorías sospechosas, los estados tienen la obligación de dos caminos, como ya se los mencioné previamente. Uno, adoptar disposiciones jurídicas y dos, cambiar, revertir, transformar estas situaciones discriminatorias que encontramos en el día a día. Tradicionalmente los podemos conocer o comprender como igualdad formal, igualdad real o sustantiva. La igualdad formal es lo que podemos encontrar en nuestra Constitución, donde dicen hombres y mujeres son iguales ante la ley, ¿no? O todas las personas son iguales ante la ley. Si nos vamos a la ley federal para eliminar la discriminación. Pero, lamentablemente, la práctica nos ha demostrado que con tener un marco jurídico protector, un marco que regule o que diga que las personas, sin importar nuestro color de piel, nuestra religión, nuestro pensamiento político, nuestro historia, nuestra idea de género, nuestra orientación sexual, nuestro sexo, nuestra expresión de género, todas estas categorías que conocemos como sospechosas, pues no son o no basta, porque en el día, en la cotidianeidad, esta igualdad formal no es trasladada. Entonces, ahí es donde encontramos la igualdad real o lo que podemos encontrar por algunos actores como igualdad sustantiva, que es la aspiración real, este anhelo que deben de tener todos los estados, que tienen los organismos protectores de derechos humanos, de que estas situaciones de discriminación que están en sociedades y que van dirigidas a una persona o un grupo de personas que por basados en ciertas categorías, pues no, no existan, se transformen. Esa es la aspiración real, ¿no? Por eso se llama igualdad real, igualdad tangible, igualdad que se percibe realmente en cómo este marco jurídico está transformando estas realidades. Pero bueno, no, yo les decía, no es que la equidad esté mal, esto es algo importante. Sin embargo, en la práctica, en el día a día, en el cotidiano, incluso en algunas conferencias y con algunos académicos, ustedes seguramente han escuchado esto de que la aspiración de la equidad, que es lo que se tiene que hacer o que lo que se tiene que aspirar, lo que se tiene que llegar, cuando en realidad
No, miren, cuando inició les voy a contar un poquito de historia. Cuando inició el uso de este concepto, tradicionalmente recayó más en los conceptos de cuando empezaron el, las conferencias mundiales para los derechos de las mujeres, la propuesta para firmar CEDAW, se iba muy dirigida hacia la igualdad de género y ahora con todos estos mecanismos que se han dado para ciertos grupos que han estado históricamente en discriminación, la equidad está teniendo también ese uso para estos grupos desventajados, ¿no? Históricamente desventajados o en situación de vulnerabilidad, que son los términos adecuados o correctos. Eh, cuando se hablaba de la equidad, decían, es que las personas no se pueden ser iguales, ¿no? Porque tienen características o pertenecen a grupos que pues por sí mismos no van a ser iguales, que es lo que yo les decía, esta construcción errónea que se tiene sobre el derecho a la igualdad. Cuando en realidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos empezó a decir, a ver, para hablar de la igualdad va a llegar un momento en el que tenemos que tratar desigual a los desiguales para nivelar este piso disparejo y que puedan acceder a estos derechos humanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues generando acciones afirmativas. ¿Y qué son las acciones afirmativas? Pues lo vamos a encontrar como estas medidas para favorecer o posicionar a determinadas personas o grupos con el fin de reducir las desigualdades de género sociocultural, económico, que les van a afectar o las desigualdades de discriminación. ¿Y cuáles son las desigualdades de discriminación? A ver, si nos vamos a analizar un grupo históricamente en desventaja, nos vamos a encontrar cierto tipo de desigualdades que generan la discriminación. Por ejemplo, las personas con discapacidad. Y ese es un tema que me gusta mucho siempre tomar en algunas conferencias, porque al igual que somos un constructo social y nos vamos llenando de información y esta información también puede generar discriminación. Cuando empezó todo el movimiento del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad como entes autónomos, con personas que tienen su propia capacidad de decisión, que son no solamente sujetas de protección, sino también son sujetas y sujetos de derechos y que por lo tanto pueden enfrentar y buscar que tengan el ejercicio real de esos derechos, no a través de un tercero, sino a través de sus propias decisiones y realidades. Y esto cuando inicia todo este nuevo modelo, el modelo social y el modelo de los derechos humanos dentro de los derechos de las personas con discapacidad, alejándose del modelo médico, pasaron cosas muy interesantes. No se le daba de manera correcta. Incluso todavía me ha tocado estar en conferencias en donde compañeras panelistas siguen refiriéndose como personas con capacidades diferentes, cuando el término correcto es personas con discapacidad. ¿Y por qué es importante mencionar los términos adecuados? Porque el lenguaje discrimina, el lenguaje transforma realidades, el lenguaje genera mecanismos que en vez de avanzar hacia la igualdad real, esta igualdad sustantiva, pues hacemos retrocesos. Entonces, y si lo que no se nombra, pues simplemente no existe. Y si no se existe, no es visible, no se generan políticas públicas. Entonces, es toda una maraña de pasos en retroceso y que además en nuestro ejercicio cotidiano, ustedes que son personas servidoras públicas, una servidora que es persona servidora pública, pues no podemos darnos el lujo de no tener
en cuenta o no tenerlos visibles porque pues podría generar eventualmente una responsabilidad del Estado porque pues eventualmente podríamos violentar derechos humanos. El tema del lenguaje no discriminatorio es un tema no solamente protegido por el tema de la igualdad de género, sino también por el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Pero bueno, me regreso, si no, vamos a perder el hilo de lo que, del punto en donde quiero llegar. Bueno, entonces, eh, les decía, ¿no? Cuando empezaba todo este tema de los derechos de personas con discapacidad, había algo eh, que pensábamos o incluso veamos los sitios o los lugares designados para las personas con discapacidad únicamente están en su gran mayoría pensadas para las personas con discapacidad motriz. Es decir, aquellas personas que están sin ruedas o que tienen muletas o que tienen obstáculos para poder moverse libremente, trasladarse de un espacio a otro. Pero y pensábamos, con todas estas acciones afirmativas para aterrizar estas medidas orientadas a eliminar estas desigualdades a través de cuestiones socioculturales o económicas o acciones legislativas, pensábamos que con poner eso ya estábamos abarcando a las personas con discapacidad. Y, oh sorpresa, nos damos cuenta que la discapacidad es muy amplia. Y no es solamente el tema de las personas con discapacidad motriz, sino también encontramos personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad sensorial, personas con discapacidad mental, y nos vamos dando cuenta que lo que pensabas en un momento que era una acción dirigida a favorecer o a posicionar a este grupo de personas, pues estamos errándole el camino, ¿no? Entonces tenemos que nuevamente retomarnos. Y las acciones afirmativas están íntimamente vinculadas con las políticas públicas. Y aquí hay algo bien interesante. Miren, una crítica hacia el tema de las acciones afirmativas y lo importante de tomar un abordaje real basado desde los derechos humanos. Porque un elemento crucial de las acciones afirmativas, que ojo, está vinculado con el tema de equidad, por eso es que yo les decía, no se pueden tratar como similitudes porque está englobado dentro de una de las características esenciales para el ejercicio del derecho a la igualdad. Una de estas problemáticas es que, uno de estos elementos, perdón, retomo, es que tienen carácter temporal. Las acciones afirmativas no son permanentes. Buscan simplemente generar el piso y una vez que el piso ha sido generado, ya ha sido transformador, se tienen que levantar, se tienen que ir, porque entonces ya llegamos a una igualdad real, una igualdad sustantiva. Pero ¿qué ha pasado? Que acciones afirmativas, políticas públicas que nacieron con el objetivo de eliminar o reducir esas desigualdades, pues ya se han quedado instauradas. Y en vez de tomarse, verse o generarse como un tema que busca o buscaba el visibilizar que estas acciones están implementándose porque ha existido una situación estructural de discriminación, pues lo que ha generado o ha empezado a poner dentro del colectivo social es que estamos hablando de privilegios, cuando en realidad está muchísimo, muy alejado de ese objetivo. Hay acciones afirmativas que son positivas. Por ejemplo, las denominadas cuotas para grupos históricamente en situación de vulnerabilidad que buscan visibilizar, trasladar, llevar a estos espacios que han sido tradicionalmente excluidos y que
van a permitir eventualmente entender lo que es la diversidad humana, ¿no? La igualdad es eso, el reconocimiento de la diversidad humana y que esta diversidad no debe ser un obstáculo para ejercer mis propios derechos, pero que jurídica, social, económica, políticamente han existido barreras que me han impedido, pues, poder ejercer o posicionarme dentro o cual espacio. Por eso es que la equidad sí es un elemento necesario, sí es algo que tiene que llevarse a cabo, pero ojo, no es el objetivo en sí mismo, el objetivo es la igualdad, el reconocimiento de diversos proyectos, el reconocimiento de la diversidad humana, el reconocimiento de que somos absolutamente diferentes todas las personas, pero el que seamos diferentes no debe ni puede ser un obstáculo para ejercer los derechos humanos que tenemos absolutamente todas las personas. Hay una máxima en derechos humanos cuando hablamos del derecho a la igualdad y a la no discriminación que dice, no puedes tratar igual a los desiguales, que es lo que yo ya les había comentado, porque se requiere un análisis muy particular, muy específico y muy determinante de las realidades políticas, sociales y económicas en las que pueda estar una persona. Y por tanto, tomando en consideración esas circunstancias, el deber de la autoridad basado en el derecho a la igualdad y a la no discriminación es pues, generar los mecanismos que eliminen todas estas estructuras de desigualdad. Espero que hasta aquí no esté confundiendo. Y ojo, no todo trato desigual es discriminatorio. ¿Cuánto vamos a hablar o decir? Que va a decir, a ver, entonces, entiendo que hay que tomar en cuenta las características específicas de una persona, ver cómo esas características interactúan jurídica, social y culturalmente para visibilizar si están teniendo un ejercicio real de sus derechos humanos, pero usted me está diciendo que al generar un criterio diferenciador en el ejercicio de estos derechos, pues podría también ser discriminación. Y esto es algo muy interesante. Miren, a mí el derecho a la igualdad y la discriminación me encanta, porque no podemos generar fórmulas mágicas para todos los casos, pero sí podemos generar criterios que nos orienten. Test sobre igualdad, que en esta ocasión no me voy a detener en hablar sobre el test estricto de escrutinio, porque si no, tenemos que entender que esto es como un primer acercamiento sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación y comprender la magnitud y diversidad que el mismo tiene, ¿no? Pero bueno, lo que quiero yo decirles es que esto lo desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos igual, porque se encontraban en esta disyuntiva. Los estados decían, a ver, entonces me estás diciendo que no puedo tratar de manera preferente a un grupo ni tomar en cuenta criterios diferenciadores, porque entonces lo estaría discriminando. Pero, porque le estoy favoreciendo. Pero por un lado me estás diciendo que también tengo que tomar en cuenta sus realidades para generar estructuras que les permitan nivelarse en comparación de otras personas que siempre han tenido el ejercicio de sus derechos humanos. Y entonces la Corte les dice, miren, a ver, no se hagan bolas. Lo que tenemos que entender es que no todo trato diferente es discriminación. Para que este trato desigual sea discriminación, tiene que tener tres elementos. Uno, que se basen en criterios irrelevantes para una distribución equitativa de bienes,
derechos o cargas sociales. 2, que sean grupos o que estos actos o este acto, porque ojo, la discriminación puede darse en un solo acto, que esta situación esté dirigida a personas que se ubican dentro de grupos tradicionalmente marginados, excluidos, subordinados. Y 3, que hagan referencia a rasgos permanentes de las personas de las cuales estas no van a poder prescindir sin perder su identidad. Y les voy a poner un ejemplo muy ilustrativo sobre estos elementos de criterios diferenciadores. De un lado, una práctica positiva y del otro lado, una práctica negativa. O sea, un acto de discriminación. Mire, yo no me presento hace rato. Y mi nombre es Geraldine Sánchez. Yo soy titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Y como ustedes imaginarán, nos llegan muchísimos casos sobre actos, diversas violaciones de derechos humanos por autoridades. Entonces, varios de estos casos, hay un caso muy interesante. Tiene que ver con dos personas de la comunidad LGBTIQ+. Había que estaban laborando dentro de un bar. Un bar, una persona era cocinera y la otra persona era mesero. Uno es un chico gay y la otra es una chica trans. Dentro del municipio donde se encontraban laborando, esto es un bar, obviamente, un tema entre particulares, de una contratación entre particulares, pero para que ellos pudieran laborar necesitaban un permiso de salubridad. Las propias personas que trabajan en los bares, todas, sin distinción. Entonces llega el ayuntamiento, les pide sus tarjetones, pero para poder elaborar tienen que pasar por estudios médicos. Y estas dos personas son personas que viven con VIH. La regla era que todas las personas tenían que tener tarjetón. Ellos no tenían, pues van, hacen todo el trámite y les dicen que no les pueden dar el tarjetón porque son personas portadoras de VIH. Entonces, la lógica, ojo aquí, la lógica de las autoridades era que les decían a las personas que fueron a llegar a la comisión que no se los podían dar porque, pues, ¿qué pasaría, sobre todo la persona que era cocinera, si se cortaba y caía sangre dentro de los alimentos? Y por lo tanto, pues, no se los podían dar. Aquí vamos a analizar los tres criterios, que son este criterio irrelevante. Hay personas que dicen, claro, pero pues es que si tiene o vive, es una persona que vive con VIH, puede contagiar, ¿no? A través de los alimentos a una persona, porque, pues, sangre. Este es un criterio irrelevante, porque la enfermedad del VIH no es transmitible por alimentos. Número 1. Número 2. Partimos de un hecho, de un criterio, de que se va a cortar y que caerá específicamente en un alimento y ese alimento lo va a consumir una persona, cuando en realidad no tenemos la certeza, número 1, de que
vaya a suceder. ¿Es una posibilidad? Sí. ¿Es una realidad? No, porque no había sucedido esa situación. Pero imaginemos que en el peor de los casos suceda, pues ya sabemos que el VIH no se contagia con los alimentos. Va dirigido a un grupo tradicionalmente marginado, excluidos o subordinados, claro, porque no solamente era una persona que vive con VIH, sino también una persona de la comunidad LGBTIQ+, que fue una de las únicas personas que mandaron a hacer estos estudios. Pueden renunciar a no tener ya esta enfermedad, no. Pueden renunciar a ser personas de la comunidad, tampoco. Entonces, era un acto de discriminación, porque la restricción del derecho no bastaba, porque estaba dirigido, había otras medidas menos restrictivas. Y además, el hecho de que le pidieran el tarjetón únicamente era porque trabajaban en un bar, cuando esos tarjetones están dirigidos precisamente hacia aquellas personas que ejercen un servicio sexual, que ese es otro tema de discusión del cual no me voy a detener porque si no vamos a tardar mucho, porque obedece a una persecución que luego reciben las personas que viven con VIH y que ejercen el trabajo sexual. Pero bueno, hasta aquí espero que estén quedando claro que, para resumir, no todo acto desigual va a ser discriminatorio. Para que sea discriminatorio, tiene que hacer referencia a estos tres elementos dirigidos precisamente a estos criterios irrelevantes para hacer la distribución de estas cargas, que va a estar dirigida a estos grupos tradicionalmente marginados y que hace referencia a los rasgos permanentes de los cuales las personas no van a poder prescindir. Yo les decía que hay diferentes tipos de discriminación y esto, vaya, está íntimamente vinculado con lo que hemos discutido y platicado. Podemos hablar de la discriminación directa, la discriminación indirecta, la discriminación sistémica o estructural y la discriminación interseccional o múltiple, que es, digamos, lo más avanzado jurídicamente actualmente en los derechos internacionales de los derechos humanos. Miento, me estaba saltando. Estaba hablando íbamos a platicar de un criterio diferenciador positivo. O sea, de una medida que tomó el Estado que no, que habla de un trato desigual, pero que no era discriminatorio, sino que buscaba nivelar estas circunstancias o cargas sociales y jurídicas. Esto es un amparo directo en revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se trata de acordarme el número, creo que es 6108 del 2016, si mal no recuerdo, que hace referencia a una mujer que mató a su esposo. Aparte, esta sentencia está retomada por la Suprema Corte en muchas de sus difusiones con el tema de análisis con perspectiva de género. Miren, ella era una mujer que había pasado alrededor de 17 años casada con su esposo, con la cual tenía, si mal no recuerdo, eran 7 hijos de diferentes edades, y un día lo duerme y ya dormido lo apuñala y lo mata. Ella huye de su domicilio con sus hijos, y establece que el marco jurídico, bueno, es aprendida, posteriormente puesta en disposición, se inició el proceso jurisdiccional, es sentenciada, apela a la sentencia porque el delito fue eh, homicidio doloso agravado, si mal no recuerdo. Y lo que sucedió fue que
Obviamente le dan una sentencia bastante grande porque decían que no solamente el esposo, sino el dormido y el nivel de crueldad con la que había asesinado a su esposo. Cuando ella inicia da su testimonio dentro de, bueno, empieza a hacer su declaración ante el Ministerio Público, en ese entonces le establece o les dice que era porque, pues, era su vida o la vida de él o la vida de ella y sus hijos. Porque por 17 años la había violentado económica, sexual, física y psicológicamente. Y la valoración psicológica de primera mano por parte de la perito en psicología de la fiscalía fue que ella padecía el síndrome de la mujer maltratada y que estaba a tal nivel de ansiedad y depresión que ella necesitaba una vigilancia permanente porque era proclive de suicidarse. El caso llega no, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sí, este, lo que se determina es precisamente que el juzgador no había analizado con perspectiva de género. Ella hacía referencia a que la norma, la ley, la norma no, la ley no, el Código Penal del Estado de México, si mal no recuerdo era del Estado de México, hacía referencia a que era discriminatoria, porque no tomaba en cuenta eh, sus características específicas y por lo tanto la discriminaba porque no había nadie que cuidara a sus dos pequeños hijos. Uno estaba con ella, pero los otros por la edad ya no podían estar. Y que había otras medidas menos restrictivas para ejercer el castigo del homicidio que ella había cometido en contra de su esposo. La sala lo que hace es analizar el caso, decir que no fue juzgado con perspectiva de género porque sin duda alguna había una situación de poder ahí que impactaba o impactó en la psique de la señora y que movida por la protección de un bien jurídico protegido, que era la vida de sus hijos, atentó contra otro bien jurídico protegido de igual valía, que también era la vida de su esposo. Y lo que determinó la Suprema Corte fue que ella, pues, era inimputable, o sea, que no la podían condenar y remitió nuevamente al tribunal de, de primera instancia para que pudiera conocer del caso y dictar una nueva sentencia, ya en los términos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese, digamos, es un elemento positivo en donde se tomó en cuenta las características específicas, sociales, culturales, económicas de la señora para el análisis de un caso jurídico. Esa es una sentencia muy, muy interesante y aparte muy innovadora. Ahora sí, ya nos vamos a ir con la discriminación directa, la discriminación indirecta, la discriminación sistémica o estructural y la discriminación interseccional o múltiple. Miren, la discriminación directa esta es muy clara, es muy fácil de entender porque es la que la norma que va a hacer referencia específicamente y claramente a una categoría sospechosa, donde encontramos una discriminación directa en un caso muy, muy interesante, que es el caso de las guarderías del IMSS. Si mal no recuerdan, hace ya algunos años, igual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le tocó conocer un amparo directo promovido por un padre. Y él decía que
la ley lo discriminaba, porque la ley del IMSS únicamente le reconocía a las mujeres, ojo aquí, mujeres, el tema de guarderías, mujeres trabajadoras en su totalidad. Pero para que un hombre pudiera acceder a las guarderías, tenía que tener dos características. Uno, que fuese viudo, o dos, que fuese divorciado, pero que tuviera la custodia de las niñas, niños o niñas. Pero para él, que era un hombre casado, trabajador, la ley no lo mencionaba. Era una discriminación directa. Se ampara y la Suprema hace un análisis fantástico de cómo es que realmente la ley lo discriminó, porque repetía patrones de tipos de género en donde el hombre casado nada más podía, no podía acceder a este tipo de guarderías porque la creencia social, cultural, es que un hombre casado va a tener una mujer que cuide, que se encargue de estos trabajos, ¿no? De cuidado. Y por lo tanto, un hombre casado no requeriría guardería, porque pues para eso está la mujer. Hacen todo un análisis fantástico y bueno, concluyen que en efecto había sido una discriminación directa. Nos vamos con la discriminación indirecta, que a mí en lo particular me gusta mucho platicar un caso que conocimos en la comisión hace ya bastantes años. Bueno, se emitió la RECO en la época pandémica. Miren, para que se dé la discriminación indirecta, se requiere 3 elementos. 1, una práctica aparentemente neutral. 2, que vaya dirigido a una persona o grupo de personas que se han encontrado históricamente en situación de vulnerabilidad. Y 3, que les afecte de manera desproporcionada a personas que se encuentren en una similitud de circunstancias. Conocimos el caso de una mujer que estaba en su periodo de lactancia. Entonces, ella tenía que salir antes de su trabajo porque el espacio en donde laboraba no tenía un lactario y ella había preferido pues contar su hora para poder salir antes y pasar tiempo con su bebé. Hasta, digamos que ella disfrutaba de ese derecho sin ningún problema. Había hecho la modificación en recursos humanos, no tendría por qué haber tenido un obstáculo. Pero ella trabajaba en el municipio, cambia el jefe cambia y llega un nuevo titular. Y el nuevo titular trae toda una visión de trabajo de casi nos vamos hasta que yo me vaya. Y yo empecé a salir a las 3 de la tarde cuando salen los ayuntamientos y ella que salía a la 1 porque había juntado el tema de sus alimentos, salía antes y su hora de lactancia, salían hasta las 6, 7. El caso nos llega y uno podría decir, pues seguramente es un tema de discriminación directa porque va únicamente dirigida a ella, que es mujer, madre y en lactancia. Empezamos a hacer las investigaciones y nos damos cuenta que esta práctica que tenía con no querer dejar salir temprano a la trabajadora, la aplicaba con todos los demás, hombres y mujeres. Y entonces decíamos, a ver, tenemos que analizar si estamos frente a una discriminación por razón de género, ¿no? Y dicen, es que no hay un acto dirigido a ella porque sea mujer. Dije, espérense. Sí es cierto, o sea, no tenemos algo específicamente dirigido a ella porque todo esto lo sufren todas las demás personas, todos los demás compañeros y compañeras de ellas. Pero en el caso de ella, por su realidad,
en este momento que está en su periodo de lactancia, que aparte es un derecho, que aparte tiene que cuidar a su bebé, el impacto de esta práctica aparentemente neutral, porque así lo hacía con todo el personal, a ella le afecta de manera desproporcionada en comparación a sus compañeros. Podrá haber quien sea madre autónoma, seguramente. Podrá haber quien sea padre autónomo, seguramente. Pero las características específicas de ella le generaba una afectación desproporcionada porque estamos frente a un bebé recién nacido que está ejerciendo el derecho de lactancia, que está ya protegido y que además los órganos internacionales protectores de derechos humanos establecen o dicen que es fundamental para el desarrollo humano la lactancia materna. Y obviamente emitimos una recomendación por discriminación indirecta. Ahora, se tiene la discriminación sistémica o estructural, que esta es una de las discriminaciones y análisis más interesantes, más profundas, porque hablamos de una discriminación sistémica o estructural cuando se hacen referencia a prácticas, conductas, marcos jurídicos, que impactan de manera negativa a personas que pertenecen a grupos históricamente en situación de vulnerabilidad, que históricamente han sido discriminados, que históricamente se han establecido barreras jurídicas, sociales, económicas y políticas para el ejercicio de sus derechos humanos y que no es un caso aislado, o sea, no es un hecho nada más, sino que incluso pasa de generación en generación. Para esta discriminación sistémico-estructural les recomiendo muchísimo que se acerquen a la sentencia de la Fábrica de Fuego San Antonio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace referencia a los tratos discriminatorios que sufren las personas de los que pertenecen a pueblos y comunidades afrodescendientes y que han estado en una situación de vulnerabilidad y pobreza histórica, donde las han ido excluyendo de espacios laborales dignos, de espacios de vivienda adecuadas, de alimentos correctos. Es una sentencia muy, muy interesante, pero ahorita no me voy a detener porque prácticamente ya estamos llegando a las últimas partes de nuestro curso y no quiero extenderme más allá ni robarles más tiempo, pero en otra oportunidad podemos ir discutiendo sobre esto. La discriminación sistémica o estructural es esto, es actos, esquemas de discriminación que no solamente es una práctica, sino está permeada por todo el quehacer social, jurídico del Estado y que ha ponido ha estado poniendo, discúlpenme, poniendo esos obstáculos que impidan el ejercicio de sus derechos humanos. Y bueno, la discriminación interseccional o múltiple, ustedes pueden encontrarlo en el caso González Chuy contra Ecuador, es, digamos, la primera ocasión que se menciona como tal por parte de la Corte y sobre todo del voto del juez Ferrer MacGregor, y hace referencia a que las personas, cuando existen, la interseccional es todo un tema también, un análisis muy interesante. Cuando una persona tiene dos o más categorías sospechosas que están interseccionadas y que aparte en el ejercicio de sus derechos humanos interactúan de manera simultánea. Este concepto de interseccionalidad se lo debemos prácticamente a Kimberly Crenshaw, que es una abogada estadounidense que litiga un caso en contra de una automotriz en Estados Unidos, de una mujer afrodescendiente. Entonces, cuando ella, que no es contratada, cuando ella va, lleva su caso ante los tribunales de Estados Unidos, dicen que es importante analizar el tema de la discriminación particular y específica que
sufre esta mujer porque no había un espacio en donde ella pudiera laborar porque la empresa únicamente contrataba a personas afrodescendientes, hombres, para la realización de actividades físicas, de mecánica, mientras que las mujeres, todas eran mujeres blancas, que eran como la cara de la automotriz, pero ninguna que pudiera tener ambas características y que ambas características estuvieran fluyendo o interactuando de manera adecuada. Hay muchísimas mujeres que han estado trabajando con el tema de la interseccionalidad, pero quien le pone el nombre en específico es Kimberly Crenshaw. Otra de las que han estado impactando de manera positiva en el análisis o estudio de la interseccionalidad es Patricia Hill Collins, que igual es una mujer afrodescendiente, socióloga, y que dice que, a ver, que la interseccionalidad es una forma de entender la complejidad del mundo y de las personas. Una persona nunca va a ser únicamente una sola cosa. Siempre va a haber otros elementos que van a estar presentes y que cuando se enfrenten a querer ejercer un derecho humano, estas categorías que están de manera simultánea trabajando van a impactar en el ejercicio de sus derechos humanos. Difícilmente vamos a encontrar que una persona es solamente una cosa. Por eso, Patricia Hill Collins establece que estos sucesos y circunstancias de la vida social y política de la persona raramente se pueden entender como determinadas por un solo factor. Patricia Hill Collins desarrolla los ejes de desigualdades y cómo estos tienen un resultado cotidiano que encontramos en discriminación englobadas o categorizadas como dependiendo el eje que esté fluyendo en ese momento, pero que hay un obstáculo en el ejercicio de los mismos. Miren, ella menciona, como pueden ver en estos ejes de interseccionalidad, que podemos encontrar un hombre que va hasta la parte de dominación hacia una mujer, ¿no? Que va a ser androcentrismo. Pero si esta mujer aparte es lesbiana, gay o bisexual, ya tenemos el androcentrismo más el heterosexismo. Pero si aparte es de afrodescendencia o racializada, vamos a tener el racismo. Y aquí, ojo, no es que la interseccionalidad la encontremos, porque parte me encanta mi maestra de interseccionalidades, porque hay todo un estudio de interseccionalidades. Dicen, a ver, no es una suma de categorías sospechosas, ni es una competencia de ver a quién más tiene más categorías sospechosas y quién más propensa a la discriminación es, sino entender que todas estas categorías van a estar en su momento unidas, fluyendo, que habrá actos que vayan mayormente dirigidos por temas de racialización, de piel, de pertenencia a una variación biocultural humana, que ahora es el término con el cual están tratando de hacer referencia a este tema de la TES, cuando en realidad sí va a tener un impacto tal vez si es mujer o si es un hombre de manera distinta, pero no es una competencia, es entender cómo estas categorías o ejes de desigualdad están juntándose, están confluyendo, están impactando para generar mayores obstáculos para ejercer los derechos humanos. Pero la interseccionalidad es una categoría de análisis que no puede dejarse de lado ni mucho menos ser excluida. O sea, no nada más podemos decir, es que es una mujer, como el caso que le puse de la Suprema Corte, que es un
claro ejemplo de en un análisis con perspectiva de género, pero la interseccionalidad va mucho más allá. Es analizar con perspectiva de género, es analizar con un enfoque de inclusión de las personas con discapacidad, es analizar un enfoque intercultural, todos esos enfoques unidos dentro de la interseccionalidad. Yo al inicio de mi plática les decía que tenemos que entender que los derechos humanos no son absolutos, que en sí mismos los derechos permiten cierto grado de restricciones, pero que hay un grupo muy pequeño que no los van a permitir, que son las normas de carácter jus cogens. El derecho a la igualdad y a la no discriminación es una norma de carácter jus cogens, es decir, los estados, las autoridades no pueden ni deben escudarse en que desconocían, escudarse en que no hay recursos, escudarse en que no pueden generarlo estos mecanismos de protección porque no tienen los elementos necesarios. Porque las normas de carácter jus cogens establecen que no hay manera o forma de restringir el ejercicio de estos derechos humanos. Las normas de carácter jus cogens es un límite absoluto a la voluntad del Estado. Y esto pasa mucho cuando hablamos del derecho a la igualdad y a la no discriminación, porque lamentablemente en el ejercicio del mismo, sobre todo en los procesos transformativos, se requiere dinero. Pero las autoridades o los estados, la Corte Interamericana, que es quien eleva al derecho a la igualdad y a la no discriminación como jus cogens, porque no cualquier derecho puede ser jus cogens, tiene que haber un consenso internacional, tiene que haber una realidad social que vaya respaldando esta determinación. Entonces, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, dice la Corte Interamericana, si tienen oportunidad, vean el caso Vera contra Chile, si mal no recuerdo, que tiene que ver con el derecho de personas con discapacidad. Dicen, a ver, tú no puedes escudarte en tus situaciones sociales, tus situaciones económicas, tus situaciones políticas, para no llevar a cabo las medidas necesarias para el ejercicio real del derecho a la igualdad y a la no discriminación. La Corte ha sido muy enfática en que los estados tienen que abstenerse de realizar acciones que vayan de cualquier manera, dirigidas, directas o no directas, a crear situaciones de discriminación, tanto en la norma como en la realidad. Y esta obligación de norma de jus cogens, que ojo, porque hace un tiempo me tocó ver una entrevista de una amiga muy querida, una panelista decía, es que son normas ya viejas. No, son normas reales, actuales, que establecen una obligación reforzada a las autoridades de cumplimiento. Y por lo tanto, las autoridades y sobre todo las personas operadoras jurídicas tienen que entender estas normas como lo que son el marco regulatorio de todo el quehacer jurídico, de eliminar dentro de la práctica este tipo de circunstancias que pueden comprometer pues a las instituciones de manera inmediata y posteriormente a largo plazo con algún sentencia, ¿no?, que pueda comprometer la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Y bueno, podemos ir concluyendo que la igualdad y la no discriminación abarca dos concepciones
que yo se los decía en su momento, una está relacionada con la prohibición de las diferencias de trato arbitrarias y la otra está relacionada con la obligación de crear condiciones de igualdad real frente a los grupos que han sido históricamente excluidos o se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados, porque ese es otro tema. ¿Todas las personas podemos sufrir discriminación? Sí, eso es una realidad, todas. Pero habrá personas que tienen mayor riesgo de sufrir discriminación que otras. Y todo obedece al contexto social, cultural, político y económico en donde las realidades de las personas o de los individuos estén confluyendo en el ejercicio de sus derechos humanos. Y bueno, a ver, mire, voy a dejar encaminados, porque sé que tienen un curso más adelante que va a abarcar mucho más con el tema de igualdad de género, pero quiero que ustedes sepan que al igual que el derecho a la igualdad no busca similar a todas las personas en un mismo molde, la igualdad de género es exactamente lo mismo. La igualdad de género no busca ni significa una, un sujeto único universal o un sujeto neutral universal. Y mucho menos que ese sujeto único universal sea tomado con las características de los hombres. Ni mucho menos la igualdad de género hace únicamente referencia a temas de mujeres. El derecho a la igualdad de género busca erradicar las diferencias de desigualdad que han sufrido hombres, mujeres, por sus identidades de género, orientación sexual, expresión de género dentro de los estados. Y que esto obliga o compromete que las autoridades adopten políticas públicas, actos con perspectiva de género, que la perspectiva de género es una herramienta fundamental que emana del derecho a la igualdad de género. Por lo tanto, es obligatoria implementar estos mecanismos en los casos donde podamos intuir o ver que una persona de la diversidad sexual o una mujer está teniendo obstáculos en el ejercicio de sus derechos humanos. La pretensión del derecho a la igualdad de género no es asimilar a las personas, sino es reconocer la validez de esta diversidad de proyectos y mucho menos que estas personas o que nosotros como personas estamos condicionadas a expectativas sociales que lo único que hacen es generar discriminación, exclusión, porque me encanta es la sentencia del caso Campo Algodonero es paradigmática por muchas cosas, pero dentro de lo más importante y rescatable, entonces, cada frase, cada párrafo, cada palabra es íntimamente importante, pero establece que los estereotipos de género es una manera de propiciar no solamente las desigualdades de género, la discriminación por razones de género contra las mujeres, sino también la violencia. Y que estas violencias, mientras no entendamos que el construir o entender la masculinidad o la feminidad como un modelo único en el cual tienen que caber todas las personas de acuerdo a la genitalia que le fue asignada, de acuerdo a su genitalia y al sexo asignado al momento de nacer, entonces esto es discriminación. O sea, el abanico de la humanidad es amplio, es diverso, es completo. No, una persona puede ser quien desee ser y eso no está condicionado con el sexo asignado al nacer. La igualdad de género pugna, busca y apuesta a que todas las personas podamos ser quienes querramos ser y no estar condicionadas a realidades sociales impuestas. Si es impuesto y si
generan obstáculos, entonces es donde nuevamente encontramos la discriminación. Y me despido con esta frase de Maya Angelou, que me encanta. Dice, todos debemos saber que la diversidad es un bonito tapiz y debemos entender que todos los hilos del tapiz tienen el mismo valor sin importar su color. Muchísimas gracias.